Él hizo reír a millones. Fue uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Pero hoy, con más de 80 años, la realidad de Héctor Montemayor es muy diferente de lo que muchos imaginan. Durante décadas fue una presencia constante en las pantallas. Personajes inolvidables. Programas que marcaron generaciones. Una carrera que parecía sólida, casi indestructible. Pero existe un lado de esta historia que casi nadie comenta. Una parte de la vida de Héctor Montemayor que quedó escondida lejos de las cámaras. Silenciosa. Dolorosa. Pero lo peor aún estaba por venir. En los años de éxito parecía vivir el sueño que muchos deseaban. Aplausos. Reconocimiento. Popularidad en todo México y más allá. Nadie imaginaba lo que sucedería después. Con el paso del tiempo, las invitaciones comenzaron a disminuir. Las luces de los estudios empezaron a apagarse. Nuevos rostros ocuparon su lugar. Y fue entonces cuando todo cambió. La fama que parecía eterna comenzó a desaparecer lentamente. El público que antes lo veía todas las semanas empezó a recordarlo solo como un recuerdo lejano. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Hoy, con más de 80 años, la vida de Héctor Montemayor está marcada por el silencio, la nostalgia y los recuerdos de un pasado que parecía eterno. El hombre que un día dominó la televisión ahora vive lejos de los reflectores que lo convirtieron en ídolo. Pero esta historia va mucho más allá del éxito y el olvido. Porque detrás de las risas, de los personajes y de la fama, existe una trayectoria llena de desafíos, momentos difíciles y decisiones que lo cambiaron todo. Y algunas de esas revelaciones casi nadie tuvo el valor de contar. Por eso, si te gusta descubrir lo que realmente ocurrió con las grandes estrellas de la televisión, suscríbete ahora al canal. Cuando te suscribes, YouTube entiende que este contenido es relevante y empieza a recomendar nuestras historias a más personas que también quieren conocer el lado oculto de la fama. Deja también tu like para fortalecer este video. Y escribe aquí en los comentarios, ¿recuerdas a Héctor Montemayor? ¿En qué programa o personaje lo viste por primera vez? Y quédate hasta el final, porque la última revelación de esta historia es realmente impactante. Si quieres apoyar aún más el canal y ayudar a mantener este tipo de contenido vivo, también puedes usar el Super Thanks. Prepárate. Porque la vida de Héctor Montemayor esconde capítulos que casi nadie imaginó. Y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves a este ícono de la televisión. Durante décadas, la voz de Héctor Montemayor se convirtió en mucho más que una simple herramienta de trabajo, terminó transformándose en un símbolo de toda una época de la televisión y del entretenimiento latino. Había algo único en su manera de hablar, una mezcla de firmeza, naturalidad y calidez humana que hacía que el público se sintiera cercano a él incluso a través de la pantalla. No era solo su dicción clara o su timbre inconfundible, sino la forma en que transmitía emoción en cada palabra. Cuando aparecía en programas de televisión, narraba historias o interpretaba personajes, su voz tenía la capacidad de captar la atención de inmediato. Muchos espectadores crecieron escuchando ese tono tan particular, asociándolo con momentos de alegría, humor y compañía durante las noches en familia. Con el paso de los años, Montemayor terminó representando mucho más que un artista, pasó a representar la memoria emocional de toda una generación. Para muchos, bastaba escuchar su voz durante unos segundos para que recuerdos de la infancia o de la juventud regresaran con fuerza. Era la voz que presentaba historias, que daba vida a personajes y que acompañaba al público en momentos simples del día a día. Ese tipo de conexión es raro en el mundo del entretenimiento, porque va más allá de la fama pasajera y se convierte en algo profundamente emocional. Héctor Montemayor logró crear ese vínculo porque hablaba con autenticidad, sin exageraciones, manteniendo siempre un estilo cercano y humano. Con el tiempo, su voz dejó de ser solo parte de un programa de televisión y se convirtió en parte de la cultura popular.
Incluso cuando pasaron los años y los formatos de la televisión comenzaron a cambiar, muchos seguían reconociéndolo de inmediato con solo escuchar aquel timbre familiar. Así fue como su voz terminó representando a toda una generación, no solo como un elemento artístico, sino como una presencia constante en la memoria de millones de personas que crecieron siguiendo su trabajo. Después de años viviendo bajo las luces de la televisión y siendo reconocido por millones de espectadores, la vida de Héctor Montemayor tomó un rumbo muy diferente al que muchos imaginaban. La fama, que durante tanto tiempo parecía permanente, comenzó poco a poco a alejarse. Las invitaciones para nuevos proyectos empezaron a disminuir, los programas cambiaron de formato y una nueva generación de artistas comenzó a ocupar el espacio que antes era suyo. Como ocurre con muchos nombres que marcaron una época, el paso del tiempo trajo una transformación silenciosa en su rutina. El hombre que antes era una presencia constante en la televisión pasó a vivir lejos de los estudios y del ritmo intenso de la industria del entretenimiento. Poco a poco, el día a día de Montemayor se volvió más reservado, más sencillo y mucho más distante del público que un día lo acompañó fielmente. Para alguien acostumbrado a los aplausos, las entrevistas y el reconocimiento en las calles, ese cambio representó una transición profunda. Su rutina empezó a estar marcada por momentos tranquilos, recuerdos del pasado y reflexiones sobre una carrera que dejó huellas importantes en la historia de la televisión. Muchos artistas atraviesan este mismo proceso cuando la etapa más intensa de la fama llega a su fin, y en el caso de Montemayor no fue diferente. Aún así, incluso viviendo en silencio lejos de los reflectores, su historia sigue siendo recordada por quienes acompañaron su trayectoria. El respeto y el cariño del público permanecen vivos, porque las contribuciones que dejó al entretenimiento no desaparecieron con el tiempo. Aunque su vida actual sea más discreta, su legado sigue presente en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz y viendo su trabajo, demostrando que algunas figuras de la televisión logran atravesar generaciones y permanecer vivas mucho más allá de su época de mayor fama. Héctor Montemayor nació en el estado de Nuevo León, en el norte de México, una región conocida por su fuerte cultura, sus tradiciones familiares y el espíritu trabajador de su gente. Como ocurre en muchas historias de artistas que más tarde alcanzarían reconocimiento nacional, su infancia estuvo marcada por una realidad sencilla y llena de desafíos. Creció en un ambiente modesto, donde el esfuerzo diario formaba parte natural de la vida y donde los sueños a menudo parecían lejanos. Desde muy joven aprendió el valor del trabajo, la disciplina y la perseverancia, cualidades que más adelante serían fundamentales para construir su trayectoria en el mundo del entretenimiento. La vida en Nuevo León no ofrecía muchos caminos fáciles para quien deseaba seguir una carrera artística. Pero fue precisamente en ese entorno sencillo donde Montemayor comenzó a desarrollar su personalidad y su manera particular de comunicarse con las personas. La convivencia con la comunidad, las historias compartidas en las conversaciones cotidianas y el contacto constante con la cultura local ayudaron a formar su estilo cercano y humano. Algo que más tarde se convertiría en una de sus principales características frente al público. Aún siendo joven, ya mostraba curiosidad, creatividad y una facilidad natural para expresarse, cualidades que llamaban la atención de quienes lo conocían. Aunque en aquel momento nadie podía imaginar que ese joven de origen humilde se convertiría en una figura conocida de la televisión, las bases de su futura carrera ya se estaban construyendo allí. Entre desafíos cotidianos y pequeñas oportunidades que aparecían en su camino. Esas raíces sencillas terminaron teniendo un papel importante en la forma en que se relacionaría con el público años después, ya que Montemayor nunca perdió esa cercanía con la gente común. Incluso cuando alcanzó la fama y el reconocimiento, muchos admiradores decían que seguía transmitiendo la misma sencillez y autenticidad que habían marcado sus primeros años en Nuevo León, recordando siempre de dónde venía y las experiencias que moldearon su forma de ver el mundo. La infancia de Héctor Montemayor estuvo lejos de ser fácil o despreocupada. Como ocurrió con muchas familias de origen humilde en aquella época, el trabajo formaba parte de la vida desde muy temprano.
Crecer en un entorno sencillo significaba aprender rápidamente que cada esfuerzo contribuía al sustento del hogar. Aún siendo un niño, ya entendía que la responsabilidad y la dedicación eran valores importantes. Mientras otros niños pasaban el día jugando, Montemayor dividía su tiempo entre las tareas diarias, los estudios y pequeñas actividades que ayudaban a su familia. Estas experiencias moldearon profundamente su manera de ver el mundo. El contacto temprano con el trabajo le enseñó disciplina, paciencia y la capacidad de enfrentar dificultades sin perder la esperanza. Fue en ese ambiente de esfuerzo constante donde comenzó a desarrollar una mirada atenta hacia las personas y las historias que lo rodeaban. Las conversaciones en las calles, las situaciones simples del día a día y el contacto directo con diferentes tipos de personas ayudaron a formar su sensibilidad y su manera natural de comunicarse. Aquella infancia llena de responsabilidades también fortaleció su carácter y su determinación. A pesar de las limitaciones, Montemayor nunca dejó de imaginar un futuro diferente. Había en él una curiosidad constante y un deseo de explorar nuevos caminos. Ese espíritu persistente sería fundamental años después, cuando decidió buscar oportunidades en el mundo artístico. Muchos admiradores creen que parte del carisma que mostró a lo largo de su carrera nació precisamente de esas experiencias tempranas. Haber conocido de cerca la realidad del trabajo duro hizo que siempre mantuviera una actitud sencilla y cercana al público. Así, aquella infancia marcada por el esfuerzo no fue solo una etapa difícil, sino también el momento en que se formaron las bases de su personalidad, preparándolo para los desafíos que encontraría más adelante en su vida. Desde muy joven, Héctor Montemayor comenzó a demostrar una sensibilidad especial hacia las palabras. En medio de la rutina sencilla y del trabajo que formaba parte de su infancia, existía también un lado más silencioso e introspectivo que pocos conocían. Fue en ese espacio íntimo donde surgieron sus primeros versos. Aún adolescente, empezó a escribir pequeños poemas y reflexiones, muchas veces en momentos de soledad o cuando necesitaba ordenar sus propios pensamientos. No era algo que compartiera fácilmente con otras personas. Al contrario, esos escritos eran casi un secreto, guardados en cuadernos simples o en pedazos de papel donde registraba sentimientos, observaciones sobre la vida y sus impresiones sobre el mundo que lo rodeaba. Para él, escribir era una forma de escapar de las dificultades del día a día y también una manera de comprender mejor las emociones que llevaba dentro. La poesía surgía de manera natural, sin grandes pretensiones, simplemente como una expresión sincera de todo lo que veía y sentía. Esos primeros versos ayudaron a desarrollar su creatividad y también su capacidad de comunicación, algo que más tarde sería fundamental en su carrera. Aunque en ese momento nadie imaginaba que aquellas palabras escritas en silencio podrían convertirse en una parte importante de su trayectoria artística, representaban el comienzo de un camino. La escritura funcionaba como un ejercicio de observación y sensibilidad, acercando a Montemayor a las historias humanas que siempre lo inspiraron. Con el tiempo, ese hábito discreto de escribir comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida, fortaleciendo su vínculo con el arte y preparando el terreno para las oportunidades que surgirían en el futuro. Así, los versos que nacieron casi en secreto terminaron convirtiéndose en una de las primeras señales del talento que más tarde el público conocería y admiraría. La infancia de Héctor Montemayor terminó mucho antes de lo habitual. Como les ocurrió a muchos jóvenes que crecieron en entornos sencillos y llenos de responsabilidades, tuvo que madurar demasiado pronto. Mientras otros niños aún vivían despreocupados entre juegos y pequeños sueños propios de su edad, Montemayor ya comenzaba a sentir el peso de las obligaciones de la vida adulta. Las dificultades económicas y las necesidades de su familia lo llevaron a comprender rápidamente que la vida real exigía esfuerzo constante y decisiones responsables. Aquella etapa que normalmente está marcada por la ligereza fue, para él, un periodo de transición acelerada. Poco a poco, su rutina empezó a incluir trabajo, preocupaciones y desafíos que moldearon su personalidad.
Esa despedida temprana de la infancia no ocurrió de forma dramática en un solo momento, sino de manera gradual y silenciosa, a medida que las circunstancias exigían más de él. Cada nueva responsabilidad era también una lección de vida. Aprendió a lidiar con las frustraciones, a controlar sus emociones y a encontrar fuerzas para seguir adelante incluso cuando las oportunidades parecían escasas. Al mismo tiempo, esas experiencias desarrollaron en él una sensibilidad especial hacia las personas y las historias humanas. Montemayor comenzó a observar el mundo con una mirada más profunda, percibiendo detalles que muchas veces pasan desapercibidos para quienes viven una infancia más protegida. Esa madurez temprana terminaría reflejándose en su manera de expresarse y de relacionarse con el público años más tarde. Aquel niño que tuvo que crecer antes de tiempo llevó consigo una mezcla de determinación y sensibilidad que se convertiría en parte esencial de su identidad artística. Aunque perdió parte de la inocencia propia de la infancia, ganó a cambio una comprensión más amplia de la vida, algo que influiría profundamente en su trayectoria personal y profesional a lo largo de los años. Desde joven, Héctor Montemayor llevaba dentro de sí un deseo que parecía lejano, pero que al mismo tiempo alimentaba su imaginación todos los días: cruzar la frontera y buscar nuevas oportunidades más allá de su tierra natal. Para muchos jóvenes que crecieron en el norte de México, esa idea formaba parte de las conversaciones y de los sueños que surgían de manera natural, casi como una promesa de un futuro diferente. La frontera representaba mucho más que una simple línea en el mapa, simbolizaba esperanza, cambio y la posibilidad de transformar una vida marcada por limitaciones en algo más grande. Montemayor no era la excepción. Aunque vivía en un entorno sencillo donde las oportunidades parecían limitadas, alimentaba en silencio el deseo de conocer nuevos horizontes y demostrar que podía alcanzar algo más allá de la realidad en la que había crecido. Ese sueño no apareció de un día para otro, sino que fue creciendo poco a poco con el tiempo, inspirado por historias que escuchaba, por personas que habían intentado caminos similares y por el impulso natural de buscar una vida mejor. Para alguien que desde muy temprano tuvo que enfrentar responsabilidades y desafíos, imaginar un futuro distinto también era una forma de mantener viva la esperanza. Cruzar la frontera representaba valentía, riesgo y determinación, pero también la posibilidad de crecimiento personal y profesional. Aunque en ese momento el camino aún era incierto, el simple hecho de tener ese sueño ya decía mucho sobre su personalidad. Montemayor no se conformaba fácilmente con los límites. Quería explorar el mundo, aprender de nuevas experiencias y descubrir hasta dónde podía llegar. Ese deseo de ir más allá de las fronteras conocidas terminaría convirtiéndose en una de las fuerzas que impulsaron sus decisiones en el futuro, demostrando que muchas grandes historias comienzan precisamente así. Con un sueño silencioso que crece poco a poco dentro de alguien que se niega a rendirse. Después de pasar un tiempo lejos de su tierra natal, el regreso a México marcó un momento importante en la vida de Héctor Montemayor. Volver al país significaba reencontrarse con sus raíces, su cultura y las historias que lo habían acompañado desde la infancia. Al mismo tiempo, también representaba una nueva oportunidad para transformar en realidad aquello que durante mucho tiempo había existido solo como un sueño. Fue en ese momento cuando su relación con la música comenzó a tomar una forma más concreta. Las palabras que antes aparecían como versos guardados en secreto empezaron a convertirse en canciones. Montemayor comenzó a componer inspirado por las experiencias de la vida, por las dificultades que había enfrentado y por las emociones que llevaba dentro. Sus primeras canciones surgieron de manera sencilla, casi íntima, pero cargadas de autenticidad. No buscaba simplemente crear melodías, sino contar historias que reflejaran sentimientos reales. Cada canción era, de cierta forma, una extensión de su propia trayectoria, mezclando nostalgia, esperanza y recuerdos de un pasado lleno de desafíos. Poco a poco, esas composiciones comenzaron a llamar la atención de las personas cercanas a él, quienes percibían algo especial en su manera de escribir y cantar. Había una honestidad emocional en sus letras que tocaba profundamente a quienes las escuchaban.
Aunque en ese momento todavía estaba lejos del reconocimiento público que llegaría años después, esas primeras canciones representaban el comienzo de un camino importante. Era como si, al regresar a México, Montemayor hubiera encontrado nuevamente la voz que necesitaba para contar su propia historia. La música comenzó a convertirse no solo en una forma de arte, sino también en un medio para compartir experiencias y conectar con otras personas que sentían emociones similares. Así, aquel regreso terminó siendo un punto de inflexión silencioso en su vida, el momento en que sus versos comenzaron a transformarse en melodías y a dar los primeros pasos hacia una carrera artística que apenas comenzaba. En un momento importante de su trayectoria, Héctor Montemayor creó una canción que terminaría teniendo un significado muy especial para miles de personas que vivían lejos de su tierra natal. Era una canción sencilla en su forma, pero profundamente cargada de emoción. Sus palabras hablaban de nostalgia, esperanza y del dolor silencioso que muchos migrantes sienten al dejar atrás a su familia, a sus amigos y al lugar donde crecieron. Para quienes habían cruzado la frontera en busca de una vida mejor, esas letras parecían describir sentimientos que muchas veces resultaban difíciles de expresar. Montemayor logró transformar experiencias comunes a tantas personas en versos que tocaban directamente el corazón. No era solo una canción sobre la distancia geográfica, sino sobre el vacío que aparece cuando alguien tiene que marcharse para construir un futuro diferente. Muchos migrantes escuchaban esa música y se reconocían en cada frase, recordando las despedidas, las promesas de regresar y las noches en que la nostalgia se volvía más fuerte. La voz de Montemayor transmitía una mezcla de melancolía y esperanza que hacía que el mensaje fuera aún más poderoso. Con el tiempo, la canción comenzó a circular entre comunidades de migrantes, compartiéndose en reuniones familiares, celebraciones y momentos de reflexión. Para muchos se convirtió casi en un himno emocional, una manera de mantener viva la conexión con sus raíces incluso estando lejos. El impacto de esta canción demostró la capacidad de Montemayor para captar sentimientos colectivos y transformarlos en arte. Más que entretenimiento, su música llegó a representar la experiencia compartida de toda una generación que llevaba consigo el peso de la distancia y el deseo constante de regresar algún día a casa. El camino de Héctor Montemayor hacia el reconocimiento nunca fue fácil ni siguió los patrones tradicionales de la industria musical. En una época en la que muchos artistas dependían de grandes discográficas, productores y estructuras comerciales para llegar al público, Montemayor construyó su carrera de una manera mucho más independiente. Sin el respaldo inmediato de la industria, tuvo que confiar principalmente en su propio talento, en su perseverancia y en la conexión directa con las personas que escuchaban sus canciones. En sus inicios, su música circulaba de manera modesta, muchas veces a través de presentaciones locales, reuniones comunitarias y del boca a boca entre quienes se identificaban con sus letras. Aunque no contaba con campañas promocionales ni grandes inversiones, había algo en sus composiciones que tocaba profundamente al público. Las historias que narraba en sus canciones reflejaban experiencias reales, sentimientos de nostalgia, esperanza y lucha que muchas personas reconocían en sus propias vidas. Ese vínculo emocional terminó convirtiéndose en su mayor fortaleza. Con el tiempo, su nombre empezó a difundirse entre distintas comunidades, especialmente entre quienes se sentían representados por las historias presentes en su música. Montemayor demostró que era posible construir una carrera basada en la autenticidad, sin depender completamente de las estructuras tradicionales del mercado. Su éxito llegó de manera gradual, sostenido más por el cariño del público que por la estrategia de la industria. Esta trayectoria también mostró un rasgo importante de su personalidad artística, nunca perdió su sencillez ni su cercanía con la gente que lo escuchaba. Incluso cuando su música comenzó a alcanzar a un público más amplio, Montemayor mantuvo la misma esencia que había marcado sus primeros pasos. Así, su historia terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la determinación y la sinceridad artística pueden abrir camino incluso en un entorno donde el apoyo institucional suele determinar quién logra destacar.